Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en tu estudio bíblico, donde siempre analizamos un texto de la palabra de Dios para compartirlo con ustedes de una forma detallada. Hoy tenemos el tema cuando la puerta se cierra. Es un acontecimiento que puede suceder en cualquier momento, de este segundo en adelante. La puerta se puede cerrar. Pero ¿a qué se refiere este tema? Vamos a verlo como sigue. Lucas capítulo 13, verso 22. Lucas 13, 22. Yo le titulé aquí una pregunta comprometedora, porque Jesús siempre se topaba con personas que le hacían preguntas difíciles. Y en este momento fue un poco comprometedor. Dice el versículo 22 como sigue. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando. Mientras proseguía camino a Jerusalén, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta quizás ha estado revoloteando en nuestras mentes. La hemos discutido con amigos y familiares en algún momento. ¿Serán muchas personas las que se van a salvar o serán pocas? ¿Estaré yo dentro de la lista de los salvados? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Y esta persona entonces, acercándose a Jesús de una forma curiosa, quizás le dice, serán muchos o pocos los que se van a salvar. Yo veo el camino de la salvación muy difícil porque hay que ser muy buena persona. Quizás se pensaba esta persona que llegó por ahí a preguntarle. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Responde a esta pregunta de la siguiente forma. En el verso 24 dice, y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Este texto de alguna forma confronta a todos aquellos escuchas, los que le estaban en ese momento poniendo atención. Y él habla una palabra aquí que tenemos que resaltar, esforzaos. Hay que esforzarse, debemos esforzarnos. Esto es para nosotros también. Que por entrar por la puerta, no porque por nuestros propios medios entremos al reino de los cielos, porque solamente por creer en Cristo y mantenerse en su fe. Sin embargo, dice que la puerta es estrecha, es decir, bajita y angosta. Es un agujero que quizás cuando vamos a pasar, nuestros hombros rozan con las paredes. Podemos golpearnos la cabeza. Debemos de agacharnos. Debemos de prepararnos para entrar. ¿Por qué? Porque es muy angosta. Y va a pasar uno por uno. No van a pasar dos, porque la salvación es individual. No va a pasar una familia completa, sino solamente aquellos miembros de la familia que se hayan mantenido en la fe de Cristo Jesús. Porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán, dice el texto. Aquí nos está hablando de cientos y miles de religiones, cientos y miles de esfuerzos, cientos y miles de puertas supuestas que existen para entrar al reino de los cielos, porque no es por las buenas obras, tampoco es por los sacrificios que haga yo aquí en la tierra, o por mi comportamiento ejemplar ético que tenga, sino por la fe en Cristo Jesús, porque solamente Él es la puerta. Y aquellos que lo intentaron dice que no podrán si quieren entrar por otro lado. Ahora el verso 25 sigue diciendo, después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y atención aquí, dice que el dueño de la casa se va a levantar y cerrar la puerta. En ese momento ya no hay más oportunidad. Dice, cierre la puerta y vosotros estando afuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos.
Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos los que hacéis iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Lucas capítulo 13, del 25 al 30, hemos leído. Este texto tiene un montón de secretos, tiene un montón de información. Dice que en algún momento la puerta va a ser cerrada. Y dice que algunos quedarán afuera y comenzarán a llamar a la puerta, pero el texto sigue afirmando no habrá oportunidad para ellos. Aunque digan, Señor, ábrenos. Aunque clamen con todo su corazón, con todas sus lágrimas y energía. Él les dirá, no sé de dónde sois. Entonces en algún momento sacarán aquellos argumentos. Señor, recuerde cuando estuvimos en la iglesia levantando las manos, adorándote, cuando fuimos a aquella vigilia, cuando le dimos pan a aquella anciana. Señor, recuerda cuando tratamos de evangelizar, fuimos de misioneros. Pero Él dice que di aquí seguidamente que no os conozco. Porque no es por los actos, por una religión, porque vayamos o no vayamos a la iglesia los domingos en la mañana. Si bien es muy recomendable, la Escritura habla de reunirnos, de compartir la fe, de alabar su nombre. Habla de escuchar la palabra. No solamente eso es suficiente. Es decir, no aquellos que están y van a una iglesia son realmente marcados como salvos, sino todo aquel que ha creído hacia la voluntad de Dios. Porque ciertamente hay muchas personas, cientos de personas que asisten a una congregación, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces dice que esos se quedarán fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es una expresión hebrea. El judío entiende con esto que es una calamidad tremenda, que es algo, un sufrimiento muy profundo donde está el crujir de dientes y el llanto. Y también dice que verán a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas, aquellos que sí hicieron la voluntad de Dios. Estarán sentados a la mesa en el reino de Dios. E insiste el pasaje, pero vosotros echados fuera. Les estaba hablando a aquellos judíos religiosos que nunca quisieron hacer la voluntad del Señor. Y por otra parte, el verso 29 continúa diciendo, y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Aquí nos está hablando que no solamente el pueblo de Israel es el escogido para sentarse a la mesa, para la salvación, sino que esta salvación es eterna para todo el universo, para todo el mundo, para todo aquel que acepta la palabra del Señor. Y ahí estamos incluidos nosotros. En el verso 30 dice, y aquí hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. ¿Esta frase qué quiere decir? Bien, imaginémonos una fila ahí en la caja de un banco, una fila para entrar a un establecimiento. El que está de primero es el que entra de primero. El que está de último, pues tiene que esperar.
Sin embargo, en el reino de los cielos no es aquel que está de primero, es decir, el que parece estar preparado, el que va a entrar. Y no es el que se va a quedar el que esté de último. Porque ahí no importa las apariencias. Porque aquí en esta selección no importa si usted tiene 30 años de conocer al Señor o si en este momento lo estás conociendo. Y viene y te sorprende la muerte o el regreso del Señor. Sucede en estos instantes. Te irás con Él si estás preparado, independientemente del tiempo que tengas de estar disfrutando de las benevolencias de Dios, te irás con Él. Y así, muchas veces, aquellos últimos podemos asemejarlos a personas que consideramos que no se merecen el reino de Dios. Porque en sus vidas no han sido las mejores, pero en un momento han tenido un arrepentimiento genuino en su corazón. Sin embargo, nosotros señalamos y decimos, estas personas no se lo merecen, pero esos van a ser los primeros en el reino de Dios. Y aquí hace una comparación Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. ¿Por qué eran insensatas y por qué eran prudentes? Insensatas quiere decir torpes, lentas de entendimiento, no precavidas. Y 5 prudentes que andaban adelante, que eran precavidas, que sabía que andaban preparadas. Y dice por qué eran insensatas. Aquí el verso 3. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, dice, no tomaron aceite consigo, no se prepararon. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntos con sus lámparas. Al tardar el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salid a recibirlo. Sí, Mateo capítulo 25. Es una parábola, es una comparación. ¿Cómo va a venir el Señor? De repente, como ladrón en la noche. Entonces Él pone que hay 10 vírgenes, 10 muchachas que iban a asistir a una boda como acompañantes. Y ellas tenían que esperar afuera para hacer sus danzas y su bienvenida a aquel novio, como era la costumbre judía. Pero dice que el novio se tardó porque el novio se iba a preparar esa boda, a hacer su casa. No sabían cuándo iban a venir. Pero dice que hubieron 5 muchachas que se prepararon y dijeron, si el novio tarda, nuestras lámparas no se van a apagar, porque las lámparas eran pequeñas y eran en aceite, un aceite de oliva con las cuales encendían y servía de combustible. Pero aquellas insensatas solo llenaron la lámpara una vez y dijeron, el novio ya casi viene. Pero al tardar el novio, dice, todas les dio sueño y se durmieron. La naturaleza humana es que nos desanimemos, es que muchas veces nos durmamos, es que nos dé sueño, nos cansemos de estar esperando quizás un milagro, de estar esperando la manifestación de Dios o la venida del Señor. Pero dice que tenemos que estar siempre preparados. Pero a medianoche se oyó un clamor. Y es que en lo más oscuro de la noche dice, aquí está el novio, salid a recibirlo. Ellas tenían que salir a recibirlo. Sin embargo, dice que todas estaban durmiendo y a algunas se les acabó el aceite. Y es que cuando más oscuro está, es que puede suceder lo que va a suceder, la venida de Cristo.
suceder en cualquier momento. Y dice, salid a recibirlo. Yo no sé cuántos de ustedes o cuántos estamos preparados para salir a recibir a ese novio. Entonces, y este entonces es el que le da sabor y le da como el desenlace a la historia. El entonces, ¿qué pasa cuando estamos preparados? ¿Qué pasa cuando no nos hemos preparado? En el verso 7 dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Ninguna se quedó acostada, porque el clamor del novio era muy, muy evidente. Dice que la trompeta sonará, dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Y todos aquellos que estemos vivos, nos reuniremos con Él en las nubes, para recibir al novio en el aire, y estaremos para siempre con Él. En Tesalonicenses. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todos pudieron correr, y arreglaron sus lámparas y les echaron el aceite, dice. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Estaban pidiéndole aceite. Y es que la salvación es individual. Tú no puedes salvar a tu esposo o a tu hijo, a tu esposa, a tu padre o a tu madre. No puedes darle el aceite que tú tienes. La preparación es individual. Dice el verso 9, pero las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprar vosotras. Es decir, vayan y hacen el trabajo que no hicieron, pero ya no hay tiempo. En el momento que la puerta se cierra, ya no hay tiempo de ir a comprar aceite. Debemos de estar preparados siempre con el aceite, aunque nos durmamos cuando escuchamos al novio y recargamos la lámpara de aceite y entonces podemos prepararnos para recibirlo. Sigue diciendo. Mientras ellas iban, mientras nos preparamos, mientras las señales se dan y escuchamos la trompeta, entonces decimos, cuando ya yo sea mayor, cuando mis hijos crezcan, cuando ya yo sea más viejo, me preparo, entonces entro en las cosas de Dios, me preparo para las cosas del Señor, más adelante, hoy tengo que disfrutar mi vida. Eso es no prepararse. Y entonces dice, mientras ellas iban, mientras tú te preparas, dice el verso 10, mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas y se cerró la puerta. La puerta se cerró. Y aquellas que estaban preparadas o que tenían aceite extra, entonces entraron al banquete de bodas, recibieron, hicieron la ceremonia de bienvenida al novio y entraron a las fiestas. Y la puerta se cerró. Y aquellos que se quedaron de últimos, aquellos que dijeron después cuando sea viejo, después buscó al Señor. Dice que después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo, en verdad os digo que no os conozco. Él se asoma por la ventana y dice, ustedes se quedaron afuera, realmente no te conozco. Cuidado con esperar para prepararnos. Él puede venir en cualquier momento, o la muerte nos puede sorprender y no estuvimos preparados y nos puede decir cuando lleguemos a su presencia, no os conozco, alejaos de mí, hacedores de maldad. Dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mateo 25 del 1 al 13, hemos leído. Entonces nos da un consejo, dice que velad, porque no sabemos el día ni la hora. Y ese velad es que estemos levantados, levantados de pie, nuestra cabeza erguida, vigilando, viendo, preparados, escuchando, sin dormirnos, viendo aquellas señales que se están dando. Hoy muchos dicen, siempre han existido guerras, terremotos. Y los que dicen eso se duermen.
y no velan. Pero cuando nosotros estamos viendo aquellas señales cumpliéndose, entonces estamos preparándonos porque sentimos que la venida del Señor está a las puertas. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. No podemos decir el día, ni podemos decir la hora, no podemos decir el mes, ni el año en que esto va a suceder, porque la expresión ni el día y la hora no se refiere literalmente a una hora ni a un día. Quiere decir que no sabemos los tiempos. No es potestad nuestra saber el tiempo. Solamente el Padre Celestial tiene esa potestad. ¿Qué sucede después? Se cerró la puerta. Y es que nos devolvemos a Génesis 7:16, donde dice, y los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios les había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Cuando Noé comienza a predicar por inspiración de Dios que iba a venir un diluvio y que Dios iba a destruir toda la tierra, él comienza a predicar por muchos, muchos años. La gente no le creía porque no tenían un mar cerca, porque posiblemente nunca había llovido y la gente hacía oídos sordos. Pero entonces Dios le envía a recoger animales de toda especie y a toda su familia, la familia de Noé. Y dice, y los que entraron, macho y hembra de toda carne entraron, como Dios les había mandado. Escucharon la voz de Dios a tiempo. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Cuando el Señor cierra la puerta, nadie puede abrirla porque Él es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Entonces nos está hablando de una verdad que desde el principio de la creación está. Dios abre y cierra puertas. Cuidado nos deja afuera. Sigue diciendo. Pero hay un tiempo cuando la puerta está abierta y hoy es el tiempo propicio. La puerta todavía no se ha cerrado. Hoy debes de arrepentirte, reconocer al Señor como Señor y Salvador, a Jesús como ese Salvador y seguir sus pasos. Él puede cambiar tu vida. Dice aquí Isaías 55, 6 y 8, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cuando está hablando el verso 6 de busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, es porque hay un tiempo en el cual ya no va a ser hallado. Dice que llamarle en tanto que está cercano. Hoy Dios está cerca y esta palabra que está escuchando es una muestra de que Dios está cerca, te está llamando mediante esta enseñanza. Y quizás has escuchado en alguna otra ocasión un llamado especial también hacia ti. Pero después de este momento, después de este minuto, no sabemos si la puerta se cierra. Dice el 7 de Isaías 55. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces nos está diciendo que no tenemos que llegar con miedo delante del Señor, sino que dejemos el camino por el cual andamos. El impío, la palabra impío quiere decir el que no es santo, porque la palabra pío quiere decir santo. Entonces, el impío, el que no es santo, entonces debemos de santificarnos delante de Dios. Cometemos errores, sí, pero la palabra santo quiere decir apartado para Dios, con la naturaleza humana que tenemos. Pero Él dice que nos irá santificando por medio de la palabra, por medio de escuchar, saber sobre la voz de Dios. Él nos irá santificando. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo, es decir, el hombre malo, sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios promete aplicar misericordia sobre usted, no la justicia, porque la justicia sobre el ser humano es que nos merecemos el castigo eterno, pero Él promete
un as que tiene bajo su manga, que es la misericordia, y por ella podemos entrar. Y por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros. Dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él no perdona estrechamente, Él perdona ampliamente. Dice que los pecados que tuvimos los echa al fondo del mar. Eso dice la palabra. Cuidado, te quedas puerta afuera. Sigue diciendo Lucas capítulo 21, versos 34. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Qué bonito este pasaje. Nos está enviando a estar alerta, preparados, con las lámparas llenas. No sea que vuestro corazón, dice, se cargue con disipación y embriaguez, porque podemos haber conocido la verdad, podemos estar yendo a una iglesia, podemos estar leyendo la palabra, pero las cosas de la vida nos pueden distraer. Dice que disipación y embriaguez, cuando una persona se embriaga, es cuando sus sentidos se alteran. Y el sentido de la realidad no es claro. Muchas veces las cosas de la vida nos embriagan y nos desvían y no es claro nuestro sentido. Perdemos el rumbo. Y dice, con las preocupaciones de la vida, las preocupaciones, el afán, la ansiedad, todo eso nos puede traer a la catástrofe espiritual. La carrera, la casa, el auto. Que esos sean bienes que adquirimos como bendición, no como maldición, no como algo que nos preocupa, que nos puede llevar a la perdición. Dice, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, como una trampa, porque el día del Señor vendrá súbitamente. Él no avisará, Él tiene algunas señales, pero no sabemos el día ni la hora, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Es decir, no va a venir solo a México, no va a ir a Costa Rica, no va a estar solamente en Europa. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será un acontecimiento mundial. Dice el 36, más velad en todo tiempo. Recordemos, velar es estar atentos, estar viendo, siguiendo lo que está sucediendo en el mundo y sabiendo que el retorno está cerca. Dice, orando. Debemos de estar orando por esa venida para tener fuerza de escapar de todas estas cosas que están por suceder. Y que podamos estar de pie delante del Hijo del Hombre, es decir, con aquella seguridad de que somos salvos, con aquella seguridad de que somos salvos no por nuestros propios esfuerzos y acciones, no, sino por medio del sacrificio de Cristo. Él nos santifica, nos perdonó y aceptemos ese perdón por fe en Cristo Jesús. Corramos porque la puerta se cierra y no sabemos si tenemos un minuto más de vida o el Señor puede venir en cualquier momento. Hoy es el día de salvación en el cual usted puede ponerse a cuentas con el Señor. Muchas bendiciones. Espero que esto haya sido de agrado para su vida, edificación para su alma y que puedas estar con nosotros una vez más en el próximo video. Si quieres ser parte de esta organización, suscríbete al video o participa con nosotros en los estudios bíblicos en vivo. Sí, en vivo, todos los jueves a las 6:30 de la tarde estamos compartiendo palabra. Ahí tienes la oportunidad de hacer preguntas, de compartir testimonios o de exponer cualquier otro tema que quiera estudiar.
También hacemos oración por aquellas peticiones que ingresan y estamos para servir. Si quieres saber más y cómo conectarte, en qué plataforma lo hacemos, en la descripción de este video está un correo electrónico al cual usted puede escribir y le brindaremos toda la información necesaria para que pueda acompañarnos. Muchas bendiciones.